qué pasa cuando dejas de ser necesario? No es una pregunta de ciencia ficción. Mientras escuchas estas palabras, en algún centro de datos del mundo, un algoritmo está aprendiendo a hacer tu trabajo. Y lo hará mejor, más rápido y sin descanso. Durante siglos, el trabajo humano fue el eje sobre el que giraba la economía, la identidad y el orden mundial. Hoy, esa columna vertebral se está quebrando. No a través de una crisis repentina, sino de un ruido de fondo constante. Automatización acelerada, inteligencia artificial generativa y una transición silenciosa que está redefiniendo lo que significa ganarse la vida. Pero este no es un informe económico. Esto es una advertencia. El hallazgo. Todo comenzó con un error en la red. Un archivo digital que no debería haber existido en circulación abierta. Un fragmento de información que, en el instante en que intentamos comprobar su autenticidad, simplemente desapareció. Porque en el mundo actual, la información ya no es estable. Se altera. Se reescribe. O se borra sin dejar rastro. A partir de ese hallazgo, se desvanece la frontera entre la realidad y la ficción. Lo que estás por escuchar es una narrativa construida con fines literarios, inspirada en los debates geopolíticos más oscuros de nuestra era. La batalla por las monedas digitales, la soberanía tecnológica, el nacimiento de nuevos bloques de poder y el destino de una sociedad que se encamina hacia lo desconocido. Cualquier parecido con instituciones reales o eventos actuales puede ser una coincidencia, o la interpretación de una tendencia demasiado real para ser ignorada. La pregunta. Olvida lo que te han dicho sobre el futuro. Prepárate para seguir el rastro de algo que opera en las sombras y que no quiere ser visto de forma completa. A lo largo de esta investigación, una sola pregunta volverá a resonar en tu mente una y otra vez. Si el trabajo humano está desapareciendo, ¿quién o qué está diseñando nuestro reemplazo? Capítulo 1. La máquina que ya te está quitando el puesto. ¿Te has dado cuenta de que cada vez necesitas hablar con menos personas para hacer tus cosas diarias? Vas al banco y te atiende un cajero automático o una aplicación. Vas a un supermercado grande y tú mismo pasas tus productos por una pantalla para pagar. Llamas a una empresa para reclamar por tu recibo del uso de Internet y te contesta una voz grabada o un chat de WhatsApp que parece humano, pero no lo es. Esto no es casualidad. No es modernidad. Es un plan que ya está en marcha y que tiene un objetivo muy claro, hacer que el trabajador de carne y hueso ya no sea necesario. Muchos creen que esto de la inteligencia artificial y la tecnología es cosa de países ricos, o de profesionales que viven pegados a una computadora en una oficina lujosa. Pero la realidad es mucho más cruda. El golpe más duro viene hacia el ciudadano de a pie, el que vive del día a día, y está pasando ahora mismo, frente a nuestros ojos. La realidad en la calle, lo que ya comenzó. Si miras las noticias, los políticos siempre prometen lo mismo, más empleo, más trabajo para el pueblo. Pero detrás de los discursos, las grandes empresas están haciendo exactamente lo contrario. Los informes de los ministerios y los datos de empleo en el Perú muestran una realidad silenciosa. Los puestos de trabajo tradicionales están desapareciendo y no van a volver. Piénsalo por un momento. ¿Qué empleos se están recortando primero? Atención al cliente y llamadas. Antes, una empresa necesitaba cientos de jóvenes en un local para responder llamadas o mensajes. Hoy, una sola computadora con inteligencia artificial hace el trabajo de 1000 personas juntas, cobrando una milésima parte, sin quejarse y sin pedir derechos laborales. Administración y papeleo, los asistentes que revisaban documentos, los que archivaban, los que sacaban cuentas, todo eso hoy lo hace un programa con un solo clic. Diseño y creación de contenido, incluso los trabajos creativos básicos que antes tomaban días, ahora las empresas los resuelven en segundos usando aplicaciones automáticas.
Esto no es una suposición de lo que pasará en el año 2030. Está pasando hoy, en 2026. Las aplicaciones de empleo están llenas de gente buscando trabajo, pero las vacantes reales cada vez son menos. Y no es porque la economía esté floja, es porque las máquinas ya hacen ese trabajo de forma más barata. El verdadero plan detrás del cambio. Cuando los organismos internacionales y los dueños del dinero en el mundo se reúnen, ya no discuten cómo crear más puestos de trabajo. En sus documentos oficiales, que están guardados bajo términos aburridos para que la gente común no los lea, ellos hablan de algo llamado el excedente humano. En cristiano, la cantidad de gente que va a quedar fuera del sistema porque ya no habrá trabajo para ellos. Ahí es donde entra la famosa Agenda 2030. Nos la venden como un plan para salvar el planeta, pero cuando rascas el fondo, te das cuenta de que es la preparación para un mundo donde el trabajo tradicional, tal como lo conocieron tus padres o tus abuelos, se va a terminar. ¿Y cómo piensan controlar a millones de personas sin empleo? A través de la tecnología. Quieren que dependas completamente de un celular, de una billetera digital, de un bono del gobierno o de una identidad registrada en Internet para poder comprar, moverte o comer. La pregunta que nadie te responde. Este libro no se escribió para asustarte, sino para que abras los ojos antes de que sea demasiado tarde. El sistema nos está empujando a un callejón sin salida donde el esfuerzo humano vale cada vez menos. Las cartas ya están sobre la mesa. Las decisiones ya se tomaron en las oficinas de los hombres más poderosos del planeta. Por eso, la verdadera pregunta que debes hacerte mañana cuando salgas a ganar el pan no es si la tecnología va a cambiar tu vida, sino esto: cuando la máquina termine de reemplazar tu trabajo, ¿de qué vas a vivir? Capítulo 2. El celular que te lee la mente. Seguro te ha pasado. Estás conversando con un amigo o un familiar sobre cambiar la batería de tu carro, comprar un juego de sala o tomar un curso de fotografía. No lo has buscado en Internet, solo lo has hablado en voz alta mientras almorzabas. A los pocos minutos, abres el celular, entras a Facebook, Instagram o TikTok, y lo primero que te aparece en la pantalla es un anuncio exacto de lo que acabas de mencionar. Nos da risa. Decimos: oye, el teléfono me lee la mente, o pensamos que es una coincidencia graciosa de la modernidad. Pero la verdad detrás de esa coincidencia no tiene nada de graciosa. Las grandes corporaciones tecnológicas han diseñado un sistema de micrófonos abiertos, rastreo de ubicación por GPS y análisis de datos en tiempo real que no duerme. Su objetivo inicial era predecir qué marca de gaseosa vas a comprar o a qué video le vas a dar like. El problema real, el que ya estamos viviendo hoy, es que esa misma tecnología predictiva ha dado un salto gigante. Hoy ya se está usando para decidir si tienes derecho a un puesto de trabajo o si tu perfil debe ser borrado del mapa laboral. La realidad detrás de las páginas de empleo. Cuando una persona se queda sin ingresos o quiere mejorar su situación, lo primero que hace es acudir a lo que el sistema le ofrece de manera oficial. Actualiza sus datos, entra a las plataformas de empleo por Internet o postula a través de las páginas web de las grandes empresas. Envías 10, 20, 50 solicitudes. Pasan las semanas y el teléfono no suena. El ciudadano común asume la culpa. Piensa: seguro es por mi edad, quizás el sueldo que pedí era muy alto, o hay demasiada competencia en la calle. Lo que las noticias no te cuentan es que el mercado laboral cambió sus reglas de juego en las sombras. Hoy en día, los bancos, las cadenas de tiendas, las empresas de telecomunicaciones y los grandes comercios ya no tienen a un equipo de recursos humanos leyendo currículums. Utilizan herramientas de inteligencia artificial conocidas en el mundo corporativo como sistemas de reclutamiento predictivo. Estos programas hacen un escaneo de tu huella digital en segundos. No solo miran tus estudios.
Analizan tu comportamiento en Internet, tus zonas de movimiento y cruzan tu información con bases de datos bancarias. Si el algoritmo predice que tu puesto de trabajo está dentro de las áreas que la empresa planea automatizar el próximo año, el sistema te descarta de inmediato. No importa tu experiencia, tus ganas de trabajar o tu puntualidad. La máquina ya calculó que eres una inversión ineficiente a largo plazo. Ningún ser humano llegó a ver tu postulación. Fuiste rechazado por un cálculo matemático. Un acontecimiento real, la huelga que los medios ignoraron. Esto no es una suposición. Si miramos lo que está pasando en el mundo real, los hechos hablan por sí solos. Hace poco tiempo, los repartidores de las grandes aplicaciones de entrega y los conductores de plataformas digitales en varias partes del mundo, incluyendo ciudades de Latinoamérica, se fueron a la huelga por un motivo que dejó helados a los analistas: despidos por algoritmo. Los trabajadores no fueron citados por un jefe para explicarles que su rendimiento había bajado. Simplemente, un día intentaron ingresar a su aplicación para salir a trabajar y ganar el pan del día, y el sistema les arrojó un mensaje: su cuenta ha sido desactivada automáticamente. Un programa de computadora evaluó sus rutas, sus tiempos de descanso, sus comentarios y sus perfiles, y decidió que ya no eran rentables para la empresa. Cuando los trabajadores intentaron reclamar a las oficinas de soporte, se encontraron con respuestas automáticas de un chat de inteligencia artificial. El sistema se había blindado: un algoritmo te contrata, un algoritmo vigila tus movimientos a través del GPS de tu celular, y un algoritmo te echa a la calle sin derecho a réplica. La trampa del progreso. La Agenda 2030 nos habla constantemente de la transición digital y del crecimiento sostenible. Nos pintan un mundo donde la tecnología nos va a facilitar la vida, haciéndola más limpia y ordenada. Pero en la práctica, para el ciudadano de a pie, esa transición se está traduciendo en una pérdida silenciosa de control sobre su propio sustento. El celular que llevas en el bolsillo no es solo una herramienta de comunicación, es el sensor de una matriz económica global. Cada vez que aceptas los términos y condiciones de una aplicación sin leerlos, le estás entregando al sistema los datos que necesita para entender cómo reemplazarte. La automatización no va a llegar con un robot caminando por la calle a quitarte las herramientas de las manos. Está llegando de forma invisible, a través de la pantalla de tu teléfono, acostumbrándote a que no necesitas hablar con personas, a que todo se resuelve con un clic, mientras, en el mismo instante, la máquina se alimenta de tus datos para volverse más inteligente, más rápida y, finalmente, dejarte fuera de la cancha laboral. La verdadera pregunta con la que cerramos este análisis no es si la tecnología es buena o mala, sino quién se está quedando con la riqueza que esa máquina genera mientras el trabajador tradicional se vuelve invisible para el sistema. Capítulo 3. La Agenda 2030 y el excedente humano. Si sales a la calle en cualquier ciudad del mundo y le preguntas a la gente qué es la Agenda 2030, los que se han informado entre comillas, te van a decir que es un plan de los gobiernos para cuidar el medio ambiente, combatir la pobreza y hacer que el mundo sea un lugar más limpio. Eso es lo que sale en los comerciales de televisión, lo que repiten las universidades y lo que los políticos usan en sus discursos para quedar bien. Nos venden la idea de un futuro bonito, donde todos vamos a vivir en armonía gracias a la tecnología. Pero cuando dejas de mirar los folletos de colores y te metes a leer los textos técnicos de los organismos que manejan la economía del planeta, como el Foro Económico Mundial o el Fondo Monetario Internacional, la palabra que más se repite no es bienestar. La palabra que usan los que de verdad toman las decisiones es una que debería congelarle la sangre a cualquiera: el excedente humano. En cristiano, excedente es lo que sobra. Lo que ya no sirve. Lo que estorba en un almacén. Para los dueños del dinero global, el trabajador tradicional de carne y hueso ha dejado de ser el motor de la riqueza y se ha convertido en una carga.
Este capítulo no se trata de teorías de Internet, se trata de lo que ya está escrito en los manuales de la gobernanza global y de cómo planean gestionar a una sociedad que, según sus propios cálculos, ya no va a tener trabajo para subsistir. Lo que dicen los papeles que nadie lee. Para entender hacia dónde nos llevan, hay que entender cómo piensan ellos. En las reuniones anuales que se celebran en Davos, Suiza, donde se juntan los presidentes de las corporaciones más ricas del mundo con los líderes políticos, los informes de la llamada Cuarta Revolución Industrial son clarísimos. Ellos no están preocupados por cómo crear más puestos de trabajo, están calculando qué tan rápido pueden eliminar la necesidad del esfuerzo humano. En sus documentos oficiales, que están escritos con palabras técnicas y aburridas para que el ciudadano común se canse y no los lea, se explica que el sistema económico actual tiene un problema de eficiencia energética. Un trabajador humano se cansa, se enferma, pide aumento de sueldo, arma sindicatos, exige gratificaciones y tiene derechos laborales que defender. Para la matriz financiera global, todo eso son pérdidas. La inteligencia artificial y la robotización masiva no llegaron para ayudarte a hacer tu trabajo más fácil, llegaron para reemplazar la necesidad de que tú estés ahí. Los planes de la Agenda 2030 contemplan que, para el final de esta década, más del 40% de las tareas laborales que hoy conocemos en Latinoamérica sean completamente automatizadas. Y no estamos hablando de que las computadoras van a hacer el trabajo de los científicos. Van a hacer el trabajo del chofer, del cajero, del asistente, del vendedor y del técnico. El amortiguador, la verdad sobre los bonos y la renta básica. Cualquier persona con sentido común se haría la siguiente pregunta: si las máquinas van a reemplazar casi la mitad de los trabajos, ¿de qué va a vivir la gente? ¿Qué va a pasar cuando millones de personas no tengan cómo comprar comida? Los diseñadores del sistema ya pensaron en eso, y su solución no es crear nuevas industrias. Su solución es lo que en los documentos de la OCDE y del Banco Mundial llaman la renta básica universal, o lo que aquí conocemos más simple como los bonos del gobierno. Nos lo van a vender como el mayor logro social de la historia. Te van a decir, como la tecnología es tan avanzada, el Estado te va a regalar un sueldo básico todos los meses a tu billetera digital, sin que tengas que trabajar, para que puedas cubrir tus necesidades. Suena como un sueño, ¿verdad? Recibir dinero gratis por no hacer nada. Pero aquí es donde está la gran trampa de la dependencia. Cuando tu sustento diario no depende de tu trabajo, de tu negocio propio o de tu esfuerzo, sino de un botón que el gobierno aprieta desde una oficina, dejas de ser un ciudadano libre y te conviertes en un rehén del sistema. El trabajo tradicional, con todos sus problemas, le da al hombre y a la mujer algo sagrado: independencia. Si no te gusta tu jefe, te vas. Si el gobierno hace las cosas mal, protestas. Pero si tu única fuente de comida es el bono digital que te depositan en el celular, ¿te atreverías a reclamar? ¿Te atreverías a salir a la calle a protestar si sabes que, con un solo clic en una computadora, te pueden desactivar la cuenta y dejarte sin un sol para el día siguiente? La hoja de ruta ya se siente en los bolsillos. Esto no es un plan para el futuro lejano. La hoja de ruta de la Agenda 2030 se está aplicando mes a mes en el bolsillo de la gente de a pie. Piénsalo, ¿por qué los bancos locales cada vez cierran más agencias físicas y te obligan a usar su aplicación? ¿Por qué cada vez es más difícil hablar con un asesor humano por teléfono y todo te lo resuelve un bot? ¿Por qué los supermercados e incluso los pequeños comercios se están llenando de sistemas de pago con códigos QR y pantallas automáticas? No es por tu comodidad. Es porque están acostumbrando a la población a vivir en un entorno donde el ser humano ya no es necesario para que el dinero circule. Nos están educando para aceptar nuestra propia obsolescencia. La Agenda 2030 plantea que el mundo del futuro debe ser ordenado, digital y controlado.
Pero en ese diseño de mundo perfecto, el trabajador independiente, el emprendedor de la calle, el que vive de su propio sudor sin rendirle cuentas a nadie, es un elemento caótico que no encaja. El verdadero fin del trabajo tradicional no es solo un cambio de tecnología, es el desmantelamiento de la libertad económica del ciudadano común para dar paso a una sociedad de dependientes digitales. Y lo más peligroso de todo, es que la gran masa está aplaudiendo el cambio, creyendo que camina hacia el progreso, sin darse cuenta de que está construyendo los barrotes de su propia prisión. Capítulo 4. Los trabajos que ya tienen fecha de caducidad. Cuando se habla del fin del empleo por culpa de la tecnología, la televisión siempre te muestra la misma imagen, una fábrica moderna en Alemania o Japón, llena de brazos robóticos gigantes que arman autos en segundos, rodeados de luces y sensores de última generación. Al ver eso, el ciudadano común suspira aliviado y piensa, bueno, eso es en el primer mundo. Aquí en Latinoamérica estamos lejos de eso. La mano de obra sigue siendo necesaria y las cosas se mueven a pulso. Ese es el error más grande y peligroso que podemos cometer. La automatización que está destruyendo el trabajo tradicional en nuestra región no viene con forma de robot de fierro ni camina por la calle. Viene metida dentro de un cable de Internet, guardada en un servidor y ejecutada a través de programas que las grandes empresas compran por una suscripción mensual. Los sectores que sostienen la economía de la clase media y de los jóvenes que intentan salir adelante ya tienen una fecha de caducidad puesta por el sistema financiero. Este capítulo no es para asustarte, sino para poner las cartas sobre la mesa con datos reales y crudos. Vamos a revisar los sectores que ya están siendo desmantelados en este preciso instante frente a nuestros ojos. 1. El tiro de gracia a las oficinas, administración, contabilidad y finanzas. Durante décadas, el sueño de muchos padres de familia era que sus hijos estudiaran una carrera de oficina, contabilidad, administración, economía o que consiguieran un puesto como asistente en un gran banco o corporación. Se asociaba el trabajo de escritorio con la estabilidad. Hoy, ese sector es el que encabeza la lista negra de los organismos internacionales. Herramientas de inteligencia artificial como los modelos de lenguaje avanzado y los sistemas de procesamiento automático ya no solo redactan textos sencillos, hoy revisan contratos legales en segundos, realizan auditorías completas, cruzan balances contables sin un solo error matemático y gestionan las planillas de miles de trabajadores con un solo clic. Un informe real de la consultora global McKinsey reveló que las tareas de oficina y soporte administrativo tienen un riesgo de automatización de casi el 90% antes de que termine la década. Piénsalo un momento, ¿por qué crees que los bancos más grandes del Perú están cerrando sucursales físicas en los distritos cada mes? No es porque les vaya mal, sus ganancias son millonarias. Es porque un cajero automático y una aplicación en el celular no piden gratificación en julio y diciembre, no se sindicalizan y atienden las 24 horas del día. Para el sistema, el personal de oficina ya es un gasto obsoleto. 2. El silencio en los call centers, atención al cliente. Este ha sido el refugio laboral de millones de jóvenes universitarios y técnicos en toda Latinoamérica para pagarse los estudios o mantener a sus familias. Trabajar respondiendo llamadas, gestionando reclamos o vendiendo servicios para empresas de telefonía, cable o seguros. Ese mercado laboral se está evaporando por completo. Cualquiera que llame hoy a Movistar, Claro, o a su banco para reclamar por un cobro indebido se va a dar cuenta, ya no te atiende una persona. Te atiende una voz artificial o un bot de WhatsApp. Hace un par de años, estos sistemas eran tontos y repetitivos, te desesperaban y terminabas pidiendo hablar con un operador humano. Hoy en día, la inteligencia artificial generativa conversa contigo, entiende tu molestia, revisa tu historial en la base de datos y te resuelve el problema en tiempo real con una voz que parece totalmente humana. Las empresas dedicadas a los call centers están recortando su personal a la mitad.
Una sola computadora con un software avanzado reemplaza el trabajo de 1000 jóvenes conectados con audífonos en un edificio. Esos puestos de trabajo se destruyeron y no van a volver jamás, y si en tu país aún existe, lo más probable es que este año desaparezca. 3. La automatización invisible, logística, almacenes y transporte. Si caminas por las zonas comerciales o los grandes almacenes de distribución, verás que el movimiento siempre dependió de los estibadores, los operadores de montacargas, los encargados de inventario y los choferes de reparto. Ese es el siguiente objetivo. Los gigantes del comercio electrónico y las grandes cadenas de supermercados ya no diseñan sus almacenes para personas, los diseñan para algoritmos. Los sistemas de inventariado predictivo calculan exactamente qué producto va a salir y en qué camión debe ir antes de que el cliente apriete el botón de comprar. En los puertos más grandes del mundo, el movimiento de contenedores ya se hace con grúas y camiones autónomos guiados por satélite, sin un solo conductor al volante. En nuestra realidad local, las aplicaciones de delivery y transporte ya controlan las rutas de los choferes y repartidores mediante algoritmos que les bajan el sueldo o lo suspenden sin que intervenga un gerente de carne y hueso. El conductor cree que maneja su carro, pero en realidad es la aplicación la que maneja al conductor. La tendencia que imposible ignorar. Cuando sumas todos estos sectores, te das cuenta de que no estamos ante cambios aislados. No es que a una empresa se le ocurrió modernizarse y a otra no. Es una alineación estructural. El trabajo tradicional está desapareciendo porque el diseño del nuevo sistema económico mundial no contempla la masa laboral como un valor. Contempla los datos. Si tu trabajo diario consiste en repetir una tarea frente a una pantalla, en procesar papeles, en responder preguntas repetitivas o en mover un vehículo de un punto A a un punto B, la máquina ya aprendió a hacerlo mejor que tú. La gran masa sigue entrampada en las discusiones políticas de siempre, culpando al presidente de turno por la falta de empleo, sin entender que la cancha ya fue cambiada desde las altas esferas del poder tecnológico mundial. El fin del trabajo tradicional no es una amenaza que viene en camino, es una realidad que ya está liquidando el futuro de millones de profesionales y trabajadores que todavía no se han enterado de que su puesto ya tiene una fecha de vencimiento grabada en el código del sistema. Capítulo 5. El dinero digital y el fin del efectivo. Si sales a un mercado en cualquier barrio, por ejemplo en Perú, lo primero que vas a ver es movimiento. El casero que vende la papa cobrando en monedas, la señora de los jugos guardando sus billetes en un delantal, el mototaxista cobrando su sencillo al paso. Durante siglos, el dinero en efectivo ha sido el símbolo máximo de la libertad. Si tienes un billete de 10 o de 100 soles en el bolsillo, ese dinero es tuyo. Nadie sabe dónde lo gastas, a quién se lo das, ni por qué. El efectivo te permite moverte sin dejar huella, es la base de la economía del día a día, del emprendimiento de la calle y del sustento de millones de familias que no dependen de nadie más que de su propio esfuerzo. Pero en los últimos años, de manera muy sutil, nos han metido en una campaña gigantesca para que dejemos de usar billetes y monedas. Te lo pintan como lo máximo, ya no cargues efectivo, es peligroso. Usa Yape. Usa Plin, usa Lemon, cualquier billetera digital disponible, paga con tu celular, es más rápido y moderno. Y la gente, por comodidad o por miedo a los robos, ha entrado al juego sin protestar. Hoy, casi nadie sale a la calle sin mirar el código QR para pagar el menú, el pasaje o la compra del día. Lo que la televisión y las propagandas de los bancos nunca te van a decir es la verdad detrás de esta maravillosa comodidad. El fin del dinero en efectivo no se está haciendo para ayudarte a ti, se está haciendo para quitarte el control total de tu economía. Es la otra mitad de la trampa. Porque cuando el trabajo tradicional desaparezca y el efectivo ya no exista, tu vida entera va a depender de un botón digital manejado por el sistema. Las CBDC, las verdaderas monedas del control.
Muchos creen que las billeteras digitales actuales o las criptomonedas como el Bitcoin son el futuro libre del dinero. Gran error. Los bancos más poderosos del planeta y los organismos internacionales de la Agenda 2030 ya están diseñando su propia versión del dinero digital. En el mundo de la alta finanza las llaman CBDC, monedas digitales de bancos centrales. A diferencia del billete físico que tienes en la mano, una moneda digital de un banco central no es solo un número en tu pantalla. Es un software. Es dinero programable. ¿Qué significa esto en cristiano? Significa que el emisor de ese dinero, el Estado o la matriz bancaria, puede ponerle condiciones, reglas y límites a lo que tú puedes hacer con tu propio sueldo. Piénsalo de esta manera, con ejemplos reales de lo que ya se discute en los libros blancos del Fondo Monetario Internacional. Dinero con fecha de caducidad. Imagina que el gobierno te deposita un bono o tu sueldo en tu billetera digital oficial, pero te pone una regla: tiene 30 días para gastar este dinero. Si no lo gasta, el saldo desaparece. Lo hacen con la excusa de reactivar la economía, pero en la práctica te quitan la capacidad de ahorrar y de salir adelante por tu cuenta. Gasto bloqueado por comportamiento. Si el sistema decide que estás comprando demasiada carne, o demasiada gasolina, o cosas que el algoritmo considera no sostenibles según las metas de la Agenda 2030, la aplicación simplemente te puede rebotar el pago. Te saldrá un mensaje en la pantalla: transacción no permitida para su perfil. Multas automáticas y directas. ¿Te pasaste una luz roja? ¿Hiciste un reclamo que al gobierno no le gustó en redes sociales? Ya no habrá un proceso largo. El algoritmo te debitará la multa directamente de tu saldo digital, sin que puedas hacer nada para evitarlo. Cuando el dinero físico desaparece, pierdes el derecho a decir no. Si molestas al sistema, si sales a protestar, o si simplemente no encajas en sus métricas, no necesitan mandarte a la policía, solo necesitan desactivar tu aplicación. En ese segundo, te vuelves un fantasma económico, no puedes comprar comida, no puedes pagar transporte, no puedes sobrevivir. La conexión perfecta, sin trabajo y sin efectivo. Aquí es donde el rompecabezas de este libro se arma por completo. Conecta el capítulo 3 con lo que estás leyendo ahora. Si la inteligencia artificial y la automatización van a dejar a millones de personas sin el trabajo tradicional, como vimos en los capítulos anteriores, la única forma que tendrá la masa para subsistir será a través de los bonos o la renta básica que entreguen los gobiernos. ¿Y cómo te van a entregar ese dinero? Exclusivamente a través de estas billeteras digitales controladas. La trampa es perfecta. Por un lado, te quitan la independencia de ganarte el pan con tu propio negocio o empleo tradicional porque las máquinas lo hacen de forma más barata. Por el otro lado, te ofrecen la solución: un bono mensual en tu celular, pero bajo las condiciones estrictas del dinero digital. Ya no eres un ciudadano libre que trabaja, gana su plata y la gasta en lo que le da la gana. Te conviertes en un dependiente total del Estado y de las corporaciones tecnológicas. El verdadero valor de la cancha. Nos han vendido la idea de que avanzar hacia una sociedad sin efectivo es el camino al desarrollo. Nos dicen que la informalidad y el dinero físico son el atraso del país. Pero la realidad es que la economía popular, esa que se mueve con monedas y billetes en los mercados y en las calles del tercer mundo, ha sido el verdadero colchón que ha salvado a millones de familias en las peores crisis. Esa economía es caótica, sí, pero es libre. La Agenda 2030 busca eliminar ese caos. Quiere que cada moneda que se mueva en el rincón más alejado del planeta pase por un filtro digital, sea registrado por un algoritmo y pague una comisión al sistema financiero. El fin del trabajo tradicional y el fin del efectivo son las dos caras de la misma moneda de control. Cada vez que dejamos que el efectivo desaparezca de nuestras vidas por pura comodidad, estamos entregando la llave de nuestra libertad económica a una matriz global que no nos conoce, que no le importamos.
Y que tiene muy claro que en el futuro que están diseñando, el ser humano que no se conecta y no obedece, simplemente no tiene derecho a existir. Capítulo 6. La gran alineación. Si prendes el televisor para ver las noticias internacionales, la narrativa que te venden siempre es la misma: el mundo está al borde de una tercera guerra mundial, completamente dividido y en caos. Te dicen que Estados Unidos odia a China, que las potencias occidentales compiten a muerte contra el bloque de los BRICS, Rusia, Brasil, India, entre otros, y que cada gobierno jala para su propio lado. En la superficie, en la política del día a día, eso parece real. Hay peleas por territorios, aranceles comerciales y discursos agresivos en las pantallas. Pero detrás de ese teatro político para las masas, cuando miras a los verdaderos dueños del poder, los bancos centrales, los fondos de inversión globales y las corporaciones tecnológicas de Silicon Valley y Shanghái, te das con una sorpresa gigantesca: todos están caminando exactamente hacia el mismo lugar. No se trata de una película de conspiración con villanos reunidos en una mesa secreta decidiendo el destino del mundo. La realidad es mucho más fría y efectiva, es una alineación estratégica global. Las potencias del planeta pueden pelearse por quien domina el tablero, pero todas están de acuerdo en las reglas del nuevo juego económico. Y esas reglas implican, por igual en Washington, Pekín o Latinoamérica, el fin del trabajo tradicional tal como lo conocemos. La competencia por la máquina más rápida. La razón por la cual ningún gobierno del mundo va a detener el avance de la inteligencia artificial o la automatización es el miedo a quedarse atrás. Si el presidente de un país dijera hoy: para proteger los empleos de mi pueblo, voy a prohibir que las empresas usen inteligencia artificial para atención al cliente o administración, ese país quebraría en cuestión de meses. ¿Por qué? Porque la nación vecina adoptaría la tecnología, produciría el doble de rápido, reduciría sus costos a la 10ª parte y devoraría el mercado internacional. Las potencias no están compitiendo por ver quién cuida mejor a sus trabajadores, están compitiendo por ver quién automatiza primero su economía. Estados Unidos lidera el software y las plataformas de inteligencia artificial que hoy manejan las oficinas y las finanzas del mundo. China lidera la automatización física, llenando sus puertos y fábricas de sistemas autónomos que ya no necesitan obreros. Los bloques emergentes se apuran en digitalizar sus poblaciones mediante sistemas de identidad y billeteras electrónicas. Para los líderes mundiales, el trabajador tradicional es visto como un factor lento y propenso a cometer errores. En la carrera por el dominio geopolítico, la eficiencia lo es todo. Si una máquina puede procesar la agroexportación, la minería, los bancos o el comercio sin depender de huelgas, aumentos de sueldo o leyes laborales, el Estado que tenga esa máquina ganará la guerra económica. El ciudadano de a pie ha quedado atrapado en medio de un tiroteo tecnológico entre gigantes. El consenso de la Agenda 2030, encima de las ideologías. Aquí es donde los objetivos de la Agenda 2030 encajan a la perfección con los intereses de todas las potencias, sin importar si el gobierno de un país se dice de izquierda o de derecha. Cuando vas a los ministerios o revisas los acuerdos firmados a nivel internacional, te das cuenta de que todos los países están implementando las mismas políticas bajo diferentes nombres: la digitalización obligatoria de la sociedad. Tanto las economías capitalistas como las más controladas avanzan hacia el mismo embudo. Eliminar la burocracia humana para reemplazarla por plataformas del Estado manejadas por algoritmos. Rastrear cada movimiento económico mediante la desaparición gradual del efectivo. Condicionar la ayuda social, los bonos, al cumplimiento de ciertas normas o registros digitales de la población. Las ideologías políticas que dividen a la gente en la calle son solo una fachada. Al final del día, los técnicos que diseñan las economías en todo el planeta leen los mismos informes del Foro Económico Mundial y aplican las mismas recetas de optimización de recursos. Para la alta tecnocracia global,
la masa trabajadora del siglo XX ya no es sostenible en el siglo XXI. La ilusión de elegir. Nos han acostumbrado a creer que el destino de nuestro país se decide en las urnas cada 5 años, eligiendo a un candidato o a otro. Pero la realidad es que los presidentes y los congresistas cambian, mientras que las grandes estructuras tecnológicas y financieras se quedan y siguen creciendo. Ningún político local tiene el poder, ni la intención, de frenar la ola de automatización estructural que viene de afuera, porque todos dependen del financiamiento y de la tecnología de esa misma matriz global. La gran alineación ya ocurrió. El diseño del mundo sin trabajo tradicional no es el capricho de un solo gobierno. Es el nuevo estándar del planeta. Mientras la población sigue distraída peleando por la política tradicional de siempre, el sistema sigue actualizando sus códigos en silencio. Las potencias mundiales ya decidieron que el futuro debe ser automatizado y controlado desde una matriz digital. La verdadera soberanía ya no se defiende con fronteras ni ejércitos, sino entendiendo que, si no despertamos a tiempo, nos convertiremos en una masa de espectadores digitales en un tablero donde las reglas ya fueron fijadas por los dueños de la máquina. Capítulo 7. La reescritura de la realidad. Si sales hoy a caminar por las avenidas principales de cualquier ciudad o conversas con tus vecinos, vas a notar algo extraño. La gente te va a decir que las cosas están duras, que el dinero no alcanza, que a un familiar lo acaban de despedir de la oficina o que el negocio propio ya no rinde como antes porque la calle está fría. Hay una sensación generalizada de que conseguir un empleo con todos tus beneficios de ley se ha vuelto casi un milagro. Pero si prendes la televisión o entras a las páginas de los ministerios y del Instituto Nacional de Estadística, los números te dicen otra cosa. Te muestran unos gráficos hermosos llenos de colores donde afirman que el empleo está subiendo, que la informalidad está bajo control y que la economía se está reactivando. ¿Quién está mintiendo? ¿La realidad que tocas con tus manos cuando vas al mercado o los informes oficiales llenos de números? La respuesta es que el sistema ha aprendido a hacer algo muy peligroso en la era digital, la reescritura de la realidad. Para que la población no entre en pánico ni se levante a protestar contra la automatización masiva, los gobiernos y los organismos internacionales de la Agenda 2030 han cambiado la forma de medir la realidad. Lo que antes se llamaba desempleo tecnológico, hoy te lo disfrazan con palabras bonitas para que sientas que estás progresando, cuando en verdad te están dejando fuera del sistema. La trampa de las estadísticas, ¿qué es ser un empleado hoy? Para entender cómo nos engañan con los números, hay que mirar la letra pequeña de los informes de empleo. Hace unas décadas, estar empleado significaba tener un trabajo estable, un sueldo fijo a fin de mes, seguro de salud, vacaciones y una jubilación asegurada. Si no tenías eso, estabas desocupado o estabas en los márgenes. Hoy en día, para maquillar las cifras y ocultar que las máquinas ya están reemplazando a la clase media, los organismos internacionales cambiaron las reglas del juego. En las encuestas oficiales, si una persona salió a la calle a vender marcianos durante 1 hora en toda la semana, o si manejó su carro para hacer 2 carreras de taxi por aplicación en 7 días, el sistema ya no lo considera desempleado. Lo meten en la lista de los trabajadores independientes o, el término más moderno y engañoso de todos, emprendedores. Nos han cambiado el idioma a la mala. Si te echan de la oficina donde trabajabas en contabilidad porque la empresa compró un software de inteligencia artificial y ahora tienes que salir a la calle a ver qué haces con tu mototaxi, para el gobierno no eres una víctima del desempleo tecnológico. Eres un socio conductor o un microempresario autónomo. Si eres un joven profesional que antes podía aspirar a una plaza en un banco, y hoy tienes que sobrevivir haciendo pequeños trabajos de diseño o traducción por internet desde tu casa, cobrando unos cuantos dólares al mes sin ningún derecho laboral, el sistema te llama freelance y te mete en la estadística de la población económicamente activa. Es una mentira matemática.
Las estadísticas oficiales ya no reflejan la salud del bolsillo de la gente. Reflejan la necesidad del sistema de ocultar el desastre que la automatización estructural está provocando en la sociedad. La información inestable, lo que se borra de la red. Pero la reescritura no solo pasa por cómo miden los datos, sino por cómo manejan la información en Internet. Antes, si un gobierno o una gran corporación quería ocultar un informe que les convenía tapar, tenían que desaparecer los libros o confiscar los periódicos en las imprentas. Era difícil y evidente. Hoy en día, en el mundo digital, la verdad se ha vuelto completamente inestable. Todo está guardado en servidores que pertenecen a un puñado de corporaciones tecnológicas. Si hoy sale un informe técnico que demuestra que un algoritmo financiero eliminó el 30% de los puestos de trabajo en un sector en tiempo real, ellos no necesitan salir a dar explicaciones. Simplemente modifican el código de la página web, alteran los porcentajes del archivo digital o restringen el acceso al documento. Durante esta investigación, hemos visto cómo estadísticas de empleo cambian de un día para otro en las plataformas virtuales sin que nadie deje un registro de la modificación. Un porcentaje de desempleo sube, genera alarma, y a las pocas horas se corrige mágicamente a la baja tras un ajuste en la fórmula del algoritmo oficial. Si no guardas el dato en tu propio disco duro, lo que viste ayer con tus propios ojos hoy deja de existir sin dejar rastro. El peligro de vivir en un espejismo. Nos están construyendo un espejismo digital. Quieren que la masa crea que si no encuentra trabajo es por flojera, por falta de capacitación o por la coyuntura del momento, obligándote a competir contra millones de personas por las pocas migajas laborales que quedan. Mientras tanto, en las esferas de la gobernanza global, la hoja de ruta de la Agenda 2030 sigue avanzando con precisión de relojero, sabiendo perfectamente que la masa trabajadora ya no es necesaria. El fin del trabajo tradicional viene acompañado de la destrucción de la memoria laboral. Si logran convencerte de que vivir en la inestabilidad total, saltando de un cachuelo digital a otro sin derechos ni seguridad, es la nueva normalidad y el verdadero progreso, habrán ganado la batalla más importante. Porque un pueblo que no puede medir su propia desgracia es un pueblo que nunca se va a organizar para defender su futuro. Capítulo 8. El negocio de la inteligencia artificial. Cada vez que entras a Internet, el sistema te lo repite por todos lados: la inteligencia artificial es libre, crea tus imágenes gratis, usa este chat inteligente para que te ayude con tus tareas sin pagar un sol. Nos lo pintan como si un grupo de genios bondadosos hubiera decidido regalarle al mundo la herramienta más poderosa de la historia humana para democratizar el conocimiento. Nos hacen creer que la tecnología es de todos. Pero abramos los ojos de una vez. En el mundo de los negocios reales, nadie regala nada, y menos si cuesta miles de millones de dólares mantenerlo vivo. La inteligencia artificial no es una nube mágica que flota en el aire, es la propiedad privada más valiosa del planeta en este momento. Pertenece a un puñado sumamente pequeño de corporaciones multimillonarias basadas en Silicon Valley y Pekín. Y el verdadero negocio detrás de esta tecnología no es ayudarte a hacer tus tareas más rápido. El negocio es venderle a las grandes empresas el software que va a reemplazar tu mente, para quedarse ellos con la ganancia que antes era tu sueldo. Los verdaderos dueños de la máquina. Cuando una gran empresa en el Perú, un banco, una aseguradora, una cadena de tiendas por departamento o una empresa de telecomunicaciones decide despedir a 500 trabajadores administrativos para meter un sistema de inteligencia artificial, el dinero que se ahorra en sueldos, gratificaciones y CTS no desaparece en el aire. Ese dinero va a parar a dos lugares. A las cuentas de la propia empresa, que ahora gasta menos y gana más. A los bolsillos de las Big Tech, las megaempresas tecnológicas, a las que les pagan una suscripción mensual millonaria por usar sus licencias de software y sus servidores. Es una transferencia de riqueza gigantesca y silenciosa.
La plata que antes circulaba en los barrios del Perú, la que el trabajador gastaba en el mercado, en el mototaxi, en la pensión de la escuela de sus hijos o en la tienda de la esquina, ahora sale del país con un solo clic directo a las cuentas bancarias de las corporaciones tecnológicas más ricas del planeta. Los manuales de la Agenda 2030 hablan mucho de inclusión digital y de disminuir las brechas de pobreza. Pero en el mundo real, el negocio de la IA está haciendo exactamente lo contrario. Está destruyendo el empleo de la clase media y trabajadora para concentrar toda la riqueza del mundo en una mesa muy pequeña donde solo se sientan los dueños de las patentes y del software. El gran robo de identidad laboral, tú entrenaste a tu reemplazo. Aquí viene la parte más cínica de todo este negocio. ¿Cómo crees que estas máquinas se volvieron tan inteligentes en tan poco tiempo? ¿Cómo aprendió un programa de computadora a responder reclamos como un humano, a redactar contratos legales de manera perfecta o a diseñar publicidad en segundos? Aprendió robándose el trabajo de todos nosotros. Durante los últimos 10 años, cada vez que subías una foto a Internet, cada vez que escribías un correo, cada vez que un operador de call center respondía a una llamada que era grabada para control de calidad, o cada vez que un contador llenaba una planilla en un sistema virtual, las computadoras de las Big Tech estaban absorbiendo esa información. Usaron el esfuerzo, la experiencia y el conocimiento de millones de trabajadores de carne y hueso de todo el mundo para entrenar a sus algoritmos sin pagarnos un solo centavo por nuestros datos. Nosotros mismos, con nuestro uso diario del celular y las computadoras, entrenamos gratis a la máquina que hoy está saliendo al mercado a quitarnos el puesto. Y ahora que la máquina ya aprendió a hablar, a pensar y a operar como tú, sus dueños la empaquetan, le ponen un precio de suscripción y se la venden a tu jefe para que te pueda echar a la calle. Es el negocio perfecto, usaron tu mente gratis para construir tu propio reemplazo. La cancha inclinada. La gran masa sigue pensando que la tecnología es un campo neutral donde el que se esfuerza y se capacita sale adelante. Te dicen, si la inteligencia artificial te quita el trabajo, supérate, estudia programación, adáptate. Pero esa es una mentira diseñada para que la culpa caiga sobre la víctima. Un ciudadano de a pie, un técnico o un profesional independiente no puede competir contra corporaciones que tienen presupuestos más grandes que el PBI de países enteros y que controlan los servidores del planeta. La cancha no está nivelada, está completamente inclinada a favor de los dueños de la tecnología. La Agenda 2030 promueve un mundo totalmente tecnificado porque sabe que en ese escenario, el poder ya no lo tienen los pueblos ni los gobiernos locales. El poder lo tiene quien es dueño del código fuente. El fin del trabajo tradicional es, en el fondo, el negocio más lucrativo del siglo XXI. Se trata de eliminar la intermediación humana de la economía para que el flujo de dinero sea directo, automático y controlado por la matriz digital. Mientras sigamos aplaudiendo cada nueva aplicación gratis que sale al mercado sin entender quién la financia y para qué la quieren usar, seguiremos alimentando al monstruo que está devorando nuestro sustento y el futuro laboral de las próximas generaciones. Capítulo 9. El precio de la dependencia. Imagínate por un momento que el plan se cumple al pie de la letra. Llegas al futuro que te pintan los comerciales de la Agenda 2030, las máquinas ya hacen casi todo el trabajo pesado y de oficina. Un día te levantas y ya no tienes que salir corriendo a las 6 de la mañana para subirte al metropolitano, al tren o a una combi llena de gente para ir a trabajar. Ya no tienes un jefe que te presione con las metas del mes, ni tienes que romperte la espalda 12 horas al día para pagar el alquiler. En lugar de eso, el gobierno te deposita un bono mensual, la famosa renta básica universal, directo en la aplicación oficial de tu celular. Es una cantidad fija de dinero digital que te alcanza exactamente para tu comida de la semana, tus medicinas básicas y los servicios de tu casa. Las corporaciones tecnológicas te regalan entretenimiento infinito en la pantalla para que no te aburras. Suena como la sociedad perfecta, ¿verdad?
El fin del esfuerzo, la liberación del ser humano, una utopía donde todo es gratis y nadie sufre por conseguir un puesto de trabajo. Pero detente un segundo a pensar en el precio real de ese regalo. Cuando tu comida, tu techo y la vida de tus hijos ya no dependen de tu propio sudor, de tu capacidad de levantarte y poner un negocio, o de tu profesión, sino de un botón que un burócrata maneja desde una computadora, dejas de ser un ciudadano libre. Te conviertes en un dependiente absoluto del sistema. Y el precio de esa dependencia es la pérdida total de tu libertad, de tu identidad y de tu dignidad humana. El desmantelamiento de la dignidad, el hombre que no produce. El trabajo tradicional, con todos sus abusos, sus sueldos bajos y el cansancio que provoca, tiene algo sagrado que el sistema te quiere quitar, te da autonomía. Si a ti no te gusta cómo te tratan en una empresa, juntas tu plata, renuncias y buscas otro lado, o te pones a vender algo por tu cuenta en la calle. Si un gobierno hace las cosas mal, la clase trabajadora tiene el poder de unirse, hacer un paro, salir a protestar y cerrarle el caño a la economía del país para hacerse escuchar. El trabajador es el que sostiene al Estado. Pero en el mundo que viene, si la masa ya no trabaja porque las máquinas lo hacen todo, la masa pierde su fuerza. Ya no puedes hacer un paro laboral, porque la inteligencia artificial no hace huelgas. Ya no puedes presionar al poder, porque tú no produces la riqueza la producen los servidores de las Big Tech. Cuando una población pasa de ser productora a ser subsidiada, su valor político se reduce a cero. Te conviertes en una carga que el sistema mantiene viva por pura contención social, para que las calles no estallen en violencia. El trabajo no solo sirve para ganar dinero. El trabajo estructura la mente del ser humano, le da un propósito, un motivo para levantarse en la mañana, una identidad ante su familia y su comunidad. Al quitarle el trabajo a la masa y reemplazarlo por un bono de supervivencia digital, lo que están haciendo en el fondo es vaciar al ser humano de su dignidad, volviéndolo dócil, predecible y completamente manejable. La jaula invisible del control algorítmico. Aquí es donde la trampa del dinero digital, que vimos en el capítulo 5, se cierra por completo sobre tu cabeza. En una sociedad donde todos dependen del bono del gobierno, la obediencia ya no es opcional, es un requisito de supervivencia. Imagina que estás descontento con una nueva ley o con el racionamiento de los servicios en tu distrito. Decides escribir una crítica dura en tus redes sociales o salir a una marcha en la plaza de tu ciudad. El sistema actual, que todo lo vigila a través de algoritmos de reconocimiento facial y rastreo de celulares, te detecta de inmediato. Si a ti no te gusta cómo te tratan en una empresa, juntas tu plata, renuncias y buscas otro lado, o te pones a vender algo por tu cuenta en la calle. Si un gobierno hace las cosas mal, la clase trabajadora tiene el poder de unirse, hacer un paro, salir a protestar y cerrarle el caño a la economía del país para hacerse escuchar. El trabajador es el que sostiene al Estado. Pero en el mundo que viene, si la masa ya no trabaja porque las máquinas lo hacen todo, la masa pierde su fuerza. Ya no puedes hacer un paro laboral, porque la inteligencia artificial no hace huelgas. Ya no puedes presionar al poder, porque tú no produces la riqueza la producen los servidores de las Big Tech. Cuando una población pasa de ser productora a ser subsidiada, su valor político se reduce a cero. Te conviertes en una carga que el sistema mantiene viva por pura contención social, para que las calles no estallen en violencia. El trabajo no solo sirve para ganar dinero. El trabajo estructura la mente del ser humano, le da un propósito, un motivo para levantarse en la mañana, una identidad ante su familia y su comunidad. Al quitarle el trabajo a la masa y reemplazarlo por un bono de supervivencia digital, lo que están haciendo en el fondo es vaciar al ser humano de su dignidad, volviéndolo dócil, predecible y completamente manejable. La jaula invisible del control algorítmico. Aquí es donde la trampa del dinero digital, que vimos en el capítulo 5,
se cierra por completo sobre tu cabeza. En una sociedad donde todos dependen del bono del gobierno, la obediencia ya no es opcional, es un requisito de supervivencia. Imagina que estás descontento con una nueva ley o con el racionamiento de los servicios en tu distrito. Decides escribir una crítica dura en tus redes sociales o salir a una marcha en la plaza de tu ciudad. El sistema actual, que todo lo vigila a través de algoritmos de reconocimiento facial y rastreo de celulares, te detecta de inmediato. En el viejo mundo, el gobierno no podía hacer mucho a menos que cometieras un delito grave. Pero en el nuevo mundo de la dependencia total, la respuesta del sistema es silenciosa y fulminante. Te llega una notificación al teléfono, su perfil ha sido penalizado por comportamiento no ciudadano. Al día siguiente, vas a pagar el mercado con tu celular y la transacción rebota. El sistema te ha congelado el bono por una semana como medida educativa. No tienes un billete físico en el bolsillo para salvar el día. No tienes un trabajo al cual ir para ganar un extra. Estás completamente bloqueado. La dependencia digital transforma la sociedad en una jaula invisible. Ya no necesitan meterte a una cárcel con barrotes de fierro, les basta con restringir tu acceso a la plataforma de vida. Te portas bien, comes, protestas o piensas diferente, te apagan el saldo. El progreso tecnológico nos está llevando de regreso a una nueva forma de esclavitud, donde los amos ya no usan el látigo, sino el control del software de asistencia social. El gran intercambio. La Agenda 2030 nos propone un intercambio histórico, te damos seguridad, comodidad y te libramos de la carga del trabajo tradicional, a cambio de que nos entregues tu soberanía individual y el control de tu destino. Es un negocio que la gran masa está aceptando feliz, hipnotizada por la comodidad de las aplicaciones y la promesa de no volver a esforzarse. Pero la historia nos ha enseñado una lección muy clara: cualquier gobierno o sistema que es lo suficientemente grande como para dártelo todo, también es lo suficientemente poderoso como para quitártelo todo en un segundo. El fin del trabajo tradicional no es solo un cambio de herramientas en las oficinas o en los comercios. Es el desmantelamiento del último bastión de resistencia del ciudadano común frente al poder absoluto. Cada vez que dejamos que una máquina reemplace una habilidad humana, cada vez que aceptamos que el Estado nos solucione la vida con un subsidio digital en lugar de exigir condiciones reales para emprender y producir libres, estamos firmando el contrato de nuestra propia sumisión. El precio de la utopía tecnológica es demasiado alto, y se paga con la moneda más valiosa que tiene el ser humano, su libertad de decidir cómo ganarse el pan de cada día. Capítulo 10. La salida de la cancha. Hemos llegado al final de este recorrido y las cartas ya están sobre la mesa. A lo largo de estas páginas hemos visto cómo la Agenda 2030 y las grandes corporaciones tecnológicas no están jugando a la adivinación, están ejecutando un plan preciso. Te acostumbraron a la comodidad del celular para abrir la puerta de una trampa donde los algoritmos ya deciden quién trabaja, las oficinas se vacían. El dinero en efectivo agoniza y la masa es empujada a vivir de bonos del gobierno para volverse completamente dependiente del sistema. Si miras el panorama completo, la sensación que te queda es de impotencia. Da ganas de cruzarse de brazos y pensar, bueno, las decisiones ya las tomaron los dueños del mundo en sus oficinas lujosas. El sistema es demasiado gigante y yo soy solo un ciudadano de a pie, un técnico, un comerciante, un padre de familia en el Perú. No puedo hacer nada para detener el avance de la inteligencia artificial. Y tienes razón en algo, tú no puedes frenar la ola de la tecnología. Nadie puede. Las empresas van a seguir automatizando sus procesos y los gobiernos van a seguir empujando el dinero digital porque ese es el negocio del siglo XXI. Pero que no puedas detener la ola no significa que tengas que dejar que te ahogue. Si el sistema ha cambiado las reglas del juego para dejarte fuera de la cancha, entonces es momento de salirte de su cancha y jugar bajo tus propias reglas.
Este último capítulo no es para lamentarse, es el manual de resistencia económica y humana para el nuevo mundo que ya está aquí. 1. El retorno al oficio físico y la materia real. La primera gran verdad que debes grabar en tu mente es esta. La inteligencia artificial es un monstruo que vive atrapado detrás de una pantalla. La IA es imbatible procesando datos, llenando planillas contables, respondiendo correos, diseñando imágenes digitales o analizando contratos en segundos. Si tu trabajo consiste únicamente en estar sentado frente a una computadora repitiendo una tarea que un software puede aprender, estás en peligro. Pero la máquina no tiene manos. No tiene cuerpo. No puede interactuar con el mundo físico, con la materia ni con las emergencias de la vida real. El futuro de la independencia económica pertenece a los oficios técnicos avanzados, a los especialistas de la infraestructura real y a los creadores de cosas físicas. Un algoritmo de Silicon Valley puede optimizar la energía de una gran industria desde la teoría de sus datos, pero cuando un motor industrial se quema en una fábrica, cuando un sistema de factor de potencia falla y amenaza con parar la producción de una empresa, o cuando las instalaciones eléctricas de un edificio colapsan, el dueño de la empresa no puede llamar a un chat de inteligencia artificial para que le solucione el problema. Necesita a un técnico especialista de carne y hueso, con herramientas en la mano, que sepa diagnosticar la falla en el campo, que entienda cómo se comporta el fierro y el cobre, y que resuelva la emergencia en el lugar. La soldadura especializada, la automatización industrial física, la mecánica de precisión, la restauración artesanal de madera o metal, la fotografía artística presencial que captura la emoción humana real que la IA solo puede clonar de manera falsa. Esos son los bastiones de la resistencia. Todo lo que requiera destreza manual combinada con criterio técnico humano e intervención en el mundo real se ha vuelto el terreno más seguro y valioso del planeta. 2. La economía de la confianza y el trato humano. La segunda herramienta para defenderte es entender el cansancio de la propia gente. En un mundo donde todo es automático, donde llamas a reclamar y te atiende un robot, donde entras a una página y todo es frío y digital, el ser humano empieza a extrañar con desesperación el factor humano. El cliente ya no quiere ser un número más procesado por una matriz algorítmica. El negocio independiente del futuro tiene que basarse en la economía de la confianza. Cuando tú ofreces un servicio técnico, una consultoría o un producto, y miras al cliente a los ojos, le hablas claro, le demuestras honestidad, le das un apretón de manos y solucionas su problema con empatía y respeto, estás ofreciendo algo que ninguna máquina del mundo podrá replicar. La lealtad entre personas es el único mercado que las Big Tech no pueden comprar ni automatizar. Crea tu propia red de clientes locales. Fortalece los lazos con tu comunidad, con los negocios de tu zona, con la gente que sabe cómo trabajas y quién eres. Mientras el sistema intenta globalizar y digitalizar todo para centralizar el dinero, tu mejor defensa es localizar tu economía, haciéndola fuerte en el mundo real, donde tú manejas el trato y el precio de tu esfuerzo de forma directa. 3. Usar la tecnología como una herramienta, jamás como el amo. Salir de la cancha del sistema no significa volverse un ermitaño y renegar de la modernidad. Significa cambiar tu posición frente a ella. La gran masa usa el celular para atenerse, para entregar sus datos gratis y para dejar que el algoritmo decida qué va a comprar o en qué va a trabajar. Son los esclavos de la pantalla. Tú tienes que usar la inteligencia artificial y la tecnología como lo que realmente son, herramientas de trabajo, no tus jefes. Si necesitas diseñar un catálogo para promocionar tus servicios técnicos, usa la IA para que te lo arme en minutos. Si necesitas optimizar los tiempos de tu negocio propio o redactar una propuesta comercial para una industria grande, usa las aplicaciones para ahorrar tiempo.